Esperen que prepare mis notas, porque sin las notas... Esta mañana estuvimos hablando acerca de la responsabilidad de estar aquí parado, compartiendo un mensaje de parte de Dios. Es cosa seria, es cosa importante. Entonces, la verdad que me lo tomo tan en serio que traigo mis notas para no decir ninguna palabra que quede fuera de lugar. La Biblia dice que el día de mañana, cuando estemos delante del Señor, vamos a dar cuenta de cada palabra, de toda palabra ociosa que hayamos dicho. Entonces, he dicho muchas en mi vida, bien, entonces prefiero que desde este tiempo en adelante tratar de no acumular tanto en la mochila. Así que, ¿cómo está? Dios les bendiga, Dios les bendice, les enseñaba esta mañana, porque a veces, les contaba que a veces la vida se olvida, la vida nos hace que nos olvidemos de esas cosas, como el mago, ve que los magos, a veces los magos lo que dicen, hacen el truco con esta mano, la mentira, el engaño está en esta mano, pero ellos le muestran esta para distraerle. Y la vida a veces hace eso con nosotros, nos muestra estos momentos de dolor, de depresión, de estrés, y hace que miremos esto, y nos olvidamos de que aún tenemos mucho, de que Dios, a pesar de las situaciones, nos bendice. ¿Dice amén? Bueno, le comento un poquito. Esta mañana compartí con la iglesia y con nuestros invitados aquí de las redes sociales el primero de 2 puntos, el segundo lo voy a dar hoy, que reflexioné durante un par de semanas a causa de una conversación que tuve con el pastor Esteban. El pastor Esteban, le comento por si no se conectó esta mañana, me preguntó hace 2 semanas si yo podía compartir el mensaje, si podía estar compartiendo el mensaje acá el domingo. Y yo traté de esquivar esa responsabilidad, y porque bueno, poniendo el tema estábamos preparando acá al ingeniero en audiovisuales, Diego Germán, que nos está ayudando, que es una gran ayuda de parte del Señor, has venido en el momento adecuado. Y bueno, y dije, tengo que estar con Diego, tengo que estar Germán. A mí me cuesta mucho estar parado acá, me pongo muy nervioso, me olvido de lo que escribo, por eso tengo que leerlo. Y traté de esquivar a la situación, pero no. Y meditando en eso, no iba a ser desobediente tampoco. Cuando me preguntó, ¿vas a predicar? Le dije, sí Señor, voy a predicar. Y aquí estoy. Pero se me cruzaron todas estas excusas. Y meditando durante esas 2 semanas que tuve de tiempo acerca de si estaba bien, esas excusas se volvieron, esas excusas que yo pensé a mi favor o que yo pensé que tenía a mi favor, se volvieron en mi contra. Meditando en la palabra de Dios a ver si estaban bien. Y la primera de esas excusas que compartí esta mañana era acerca de la responsabilidad. Yo decía, es una gran responsabilidad estar acá. Les leía Santiago capítulo 3, versículo 1, donde le decía este pastor a su iglesia en Jerusalén: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Pero profundizando en la palabra de Dios, me di cuenta que todos tenemos esa responsabilidad. Todos como cristianos tenemos la responsabilidad de ser maestros para alguien, los pastores para alguien, para nuestra familia. La Biblia dice que el hombre es el pastor de su casa. La Biblia dice que la mujer que está con un marido y que el marido no es creyente, ella con su obediencia a Cristo está santificando al marido. Tenemos una responsabilidad muy grande. La Biblia dice que instruyamos a nuestros hijos, somos los pastores y somos los maestros de nuestros hijos, y es una responsabilidad. Pero bueno, yo como todo el mundo quise huir de la responsabilidad y me encontré que el Señor me traía de vuelta. Y ese fue el primer punto que les compartí en esta mañana. Y en esta tarde les quiero compartir el segundo punto, la segunda excusa que se me volvió en mi contra, que yo pensé. Y ese era el tiempo. Yo había pensado que, bueno, yo decía, ¿cómo? No puedo, yo decía, no puedo preparar un mensaje y darlo en 15 o 20 minutos, porque ese es el tiempo, si usted no sabía, ese es el tiempo que tenemos, no porque se le haya ocurrido a nuestros pastores, sino porque es el tiempo que por el protocolo nos permiten estar. Debido al COVID-19 hay un protocolo que todas las iglesias tienen que cumplir y hay un tiempo, estamos restringidos en el tiempo, en la cantidad de gente que puede estar presente, hay un porcentaje de la iglesia. Y bueno, estamos restringidos por eso. Y a mí me cuesta muchísimo. Yo le decía a mi esposa, ¿cómo voy a preparar un mensaje yo que me tengo que meter en el contexto, tengo que meterme en los idiomas originales, empezar a ver qué significa y construir todo eso? A veces termino con 6 hojas y digo, ¿cómo voy a meter todo eso en un paquete
que quepa en 15 o 20 minutos de predicación. Imposible. Bueno, no imposible porque lo hice esta mañana, lo hacen los hermanos que predican todos los domingos, así que esa excusa se volvió en mi contra. Y de eso salió el segundo punto de este mensaje. El segundo problema que se me volvió en contra, que es el tiempo. El tiempo. Últimamente con mi esposa y con la familia de mi esposa hemos meditado mucho acerca del tiempo, acerca del cielo, porque hemos tenido pérdidas en nuestras familias, tanto de mi familia como de la suya, que es la nuestra, al fin y al cabo. Hemos tenido pérdidas y uno medita mucho acerca del tiempo, acerca del aprovecharlo, acerca del cielo. ¿Sabía usted que pensando, si yo les pregunto qué cosas no van a existir en el cielo, qué es lo primero que me dicen? No va a existir el dolor, no va a haber el llanto, no va a haber sufrimiento. ¿Qué más no va a haber? Tiempo. Tiempo. Vamos a estar para siempre en la presencia de Dios. El tiempo, como lo conocemos nosotros en nuestro universo, según la Biblia, es consecuencia de la desobediencia. Nuestros padres desobedecieron, nuestros primeros padres, nuestros ancestros, nuestra familia, al fin y al cabo también, Adán y Eva desobedecieron a Dios y cayó una maldición sobre ellos. ¿Qué dice la Biblia? Que la paga del pecado es muerte. ¿Bien? Ahí imagino que debe haber nacido el tiempo, haber así creado el tiempo, me imagino yo. Pero en el cielo no va a haber muerte. ¿Por qué? Porque no va a haber pecado. Porque todas esas cosas que nos atraen hacia aquello que es desagradable a Dios y que nos hace mal a nosotros, está impregnado en nuestra carne. Pero cuando estemos con el Señor ya no estaremos hechos de carne, estaremos hechos de quién sabe qué otra cosa. Pero no estaremos atados. Así que el tiempo no va a existir. El tiempo, y eso lo hace aún más precioso, porque es algo que no vamos a tener en otra vida, es algo que tenemos aquí y es algo que debemos aprender a aprovechar aquí. Yo quiero que compartirle un mensaje con ustedes. Los que han traído la Biblia, le pido que vayan conmigo a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, vamos a continuar leyendo al apóstol Pablo. ¿Sabe que en lo que al tiempo concierne, lo que no se aprovechó, lo que no se invirtió, ¿qué le pasó? Se perdió. Por eso es importante, por eso es valioso. Y comencemos a leer al apóstol Pablo. Dice el versículo 15. Antes de esto, Pablo estaba hablando acerca de ser hijos de luz, de caminar como hijos de la luz. Pablo estaba diciendo, antes eras hijos de la tiniebla y caminabas en tinieblas, en pecado, en cosas que por ignorancia caían y les hacían mal, pero uno permanecía en eso. Pero ahora son hijos de luz, estaba diciéndolo en los versículos anteriores, para darle un poco de contexto. Así que ahora caminen como hijos de luz. Pablo les avisaba y nos decía a nosotros también a través de estos versículos que la ira de Dios cae sobre los hijos de desobediencia, aquellos que desobedecen al Señor. Que no vayamos por ahí, que caminemos como la nueva criatura que somos. Entonces Pablo nos aconseja todas esas cosas y comienza y pasa directamente de los hijos de luz y comienza con este tema. Y dice el versículo 15, mirad pues, ese pues está relacionando todo lo que viene con la parte que ha dicho anteriormente. Mirad pues, mirad, observad, dice el original griego. Eso es lo que significa mirad, observad, cuidado. Pues, como todo lo que yo he dicho anteriormente, mirad pues con diligencia. Esta palabra diligencia en el original griego significa con precisión, con gran cuidado. Mirad pues, observad con gran cuidado cómo andéis, haciendo referencia a nuestra manera de vivir. Tengan cuidado, esto implica un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo, hay que tener un trabajo detrás de esto, hay que intentar, es algo que se tiene que intentar. Mirad, prestad atención, con diligencia, con mucho cuidado, cómo andéis. No como necios, sino como sabios. En el sentido bíblico, un necio no se llama así porque tenga alguna limitación intelectual, sino debido a la incredulidad que presentan y a las obras abominables que esta actitud trae como consecuencia sobre sus vidas. En la Biblia, la sabiduría, yo le pregunto a muchos la sabiduría y que me dicen, ¿quién es alguien sabio? Según la Biblia, ¿cierto? ¿Alguien muy inteligente? Pues yo le diría que no.
Alguien inteligente es alguien que nace con una capacidad mayor que otra persona para resolver problemas, para procesar información, para aprender más rápido. Ese es alguien inteligente, pero no es alguien sabio. Conozco gente muy inteligente que hace las mismas pavadas que gente que no es tan inteligente. Entonces no va por ese lado la sabiduría. ¿Qué podríamos pensar? La sabiduría, ¿qué es la sabiduría según Dios? Es alguien que sabe mucho, ¿cierto? No, para más allá que la palabra se parezca a saber, sabiduría, pero según la Biblia, un sabio no es alguien que sabe mucho. Todos cuando nacemos sabemos lo mismo. Alguien que sabe mucho es que es alguien que fue más diligente en aprender, que tuvo una pasión sobre algo y aprendió mucho de eso. Un pediatra sabe mucho acerca de la biología infantil, pero no sabe nada acerca de física cuántica, pongámosle. Y un físico sabe mucho acerca de leyes y de matemática, pero quizás no sabe lo que sabe una maestra de jardín de infantes acerca de los niños. No es saber mucho. ¿Qué es la sabiduría según Dios? La sabiduría, según la Biblia, es una capacidad que solamente es otorgada por Dios. Van a ver siempre en la Biblia que el consejo es pedid sabiduría, pedid a Dios que da sabiduría. Nunca dice trabajá por vuestra sabiduría, aprende muchas cosas para tener sabiduría. No, es algo que se pide a Dios y es la capacidad, es una capacidad dada por Dios para aplicar lo que yo sé de Él, lo que le agrada y lo que yo tengo que hacer y aplicarlo a mi vida. Hay gente que sabe mucho acerca de la Biblia, mucho, que nos podrían dar clase, que se saben de memoria algunos versículos, pero usted mira su vida y de todo lo que saben no han aplicado nada. ¿Por qué? Porque no tienen sabiduría. Sabiduría no es saber, es una capacidad que Dios otorga para aplicar el conocimiento que yo tengo de la Biblia. Eso queda bien claro. Entonces, cuando están diciendo acá, cuando está diciendo, mirad pues con diligencia cómo andéis, como sabios, no como necios, está queriendo decir aplicando las cosas que ustedes saben que son agradables a Dios, que ustedes saben que son buenas para ustedes, y aplíquenlas a su vida. Anden como esa gente que aplica lo que conoce y lo que sabe bien. A mí usted me puede decir, el ser humano es un ser racional. Yo le discutiría con todas las de ganar que el ser humano no es un ser racional. Totalmente. El ser humano es un ser emocional. Es un ser emocional. Es un ser que es dirigido por sus pasiones. Yo, cuando era chico, cuando era adolescente y todas cosas así, no les voy a poder mentir porque están mi mamá y mi papá sentados en el fondo allá en la puerta. Cuando yo era un adolescente fumaba mucho, ¿cierto? ¿Es verdad? Sí, es verdad, ¿cierto? Ah, sí. Y esta seña está haciendo mi papá, no sé qué significa, que hablaba con corneta, no entiendo qué es lo que significa esa seña, pero también. Si usted me preguntaba a mí en esa época, pero Juancito, ¿vos sabés que fumar está mal? Yo les hubiera dicho que sí, yo sé que el cigarro provoca cáncer de pulmones, de boca, de muchas cosas. Yo sé que el cigarro es bueno, yo sé que no gano nada gastando plata, aspirando humo y largándolo. No me beneficio en nada, pero en ninguna cosa. Y usted me dice, soy un ser racional, estaba razonando, pero mis pasiones son las que me dirigían. Y así es con todo el mundo. El ser humano es un ser que razona, pero que principalmente es dirigido por sus pasiones. Nosotros, cuando nos convertimos al camino del Señor, tenemos que elegir, ¿continuamos siendo dirigidos por nuestras pasiones o empezamos a ser dirigidos por nuestro razonamiento y el conocimiento que adquirimos por Dios? Y luego que adquirimos ese conocimiento, le pedimos a Dios sabiduría para aplicarlo en nuestra vida y vivir conforme a Él es agradable. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Acá tiempo en el original hace referencia a una estación, a un tiempo, a un periodo de tiempo que tiene una duración exacta, que tiene un principio y que tiene un fin definido. Y el él, ese, en el griego, en koiné, ese él le da, se puede decir que le da el carácter que se refiere acerca de la vida de una persona. Aprovechando bien lo que te dure la vida, es lo que está tratando de decir en el original el apóstol Pablo. Aprovechando bien lo que te dure la vida, porque los días son malos, tan cierto como en la época de Pablo, como lo es el día de hoy. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor.
Noten el contraste. Versículo 18, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. El vino tipifica la carne, tipifica esas pasiones que a nosotros envuelve todas esas pasiones que a nosotros nos dirigen, y dice él, deja de invertir tu tiempo en las cosas, en tus pasiones, y empezá a aprovecharlo en las cosas que verdaderamente valen la pena, aquellas cosas que son eternas. Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esa es la idea que está queriendo transmitir Pablo. Deja de invertir tu tiempo en cosas que no son de provecho para tu vida y empezá a invertirlas en las cosas del Señor, que verdaderamente son provechosas y que como un plus son eternas. Tienen consecuencias eternas lo que nosotros hacemos aquí para el Señor. Amén. Y versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. También podría leerles Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, Colosenses 4, 5, entre muchos otros pasajes donde el Señor nos aconseja que aprovechemos bien el tiempo. En el Salmo 90, versículo 12, si lo puede encontrar, como dije esta mañana, el que es rápido para encontrar los pasajes que lo busque, y si no, escuche cuando se lo leo. Salmo 90, versículo 12, encontramos el registro de cómo oraba a Dios mientras peregrinaba Moisés durante 40 años en el desierto. Ese salmo fue escrito por Moisés durante ese periodo. No sé si todos conocen la historia, pero cuando Moisés salió del desierto con millones de personas, de Egipto con millones de personas, la incredulidad de esa gente era tal que el Señor emitió su juicio contra ellos y terminaron dando vuelta y vagando por el desierto hasta que toda esa generación murió, y al final los que terminaron yendo a la tierra prometida, los que terminaron pasando y cumpliendo la promesa que Dios les había hecho, eran los hijos, los nietos de todas estas personas. Pero mientras Moisés estaban ahí, imagínense dando vuelta por 40 años, adrede los estaba llevando él, porque fue lo que el Señor les dijo, no es que se perdieron. Ese es un camino, el camino desde Egipto hasta donde tenían que pasar, son unos días caminando a pie, más de eso no. Pero adrede estuvieron dando. Imagínense Moisés mirando cómo se morían sus tíos, sus tías, su familia, aquellos que habían salido se morían por todos lados. El Salmo es terrible. Y la visión que debe haber tenido de lo que es la vida del hombre no es nada. La Biblia dice en Proverbios que la vida del hombre es como la hierba, que un día está verde y al otro día se seca. Es como la flor, que hoy es hermosa y bonita, y cierro y abro los ojos y mañana está marchita. Y esa fue la visión que tuvo Moisés acerca de eso, de la vida. Y termina diciendo esto: enséñanos, oraba Moisés, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días, enséñanos a aprovechar nuestro tiempo, le estaba diciendo, porque me estoy dando cuenta en este momento, que la vida es muy corta, que la vida se está pasando. Aprovechemos bien el tiempo, hermanos. La Biblia dice que somos fugaces, somos una chispa, y para Dios, que es eterno, aún más, especialmente la gente que se va. Yo esta mañana les contaba a la iglesia el ejemplo de mi cuñada con mi sobrino que falleció en diciembre, y lo quiero tomar de ejemplo hoy en día porque la verdad creo que es un buen ejemplo. Mi idea o mi intención es que el legado de su vida no se quede en nosotros como nuestra familia, sino que lo comparte y, forme parte de la vida de personas que jamás lo conocieron, que quizás no saben cómo era su cara, de qué color era su pelo, pero que él siga viviendo y que le haga bien a la gente a través de su ejemplo. Valeria, cuando yo les comento, él empezó con un tratamiento, quimioterapia, radiología en el Garraham, y supuestamente el 14-15 de octubre del año pasado, él ya iba a estar bien. Había soportado cosas con 7 años que otros niños no habían soportado. Habían niños que habían terminado en coma, con parálisis cerebral, porque las cosas que les metían a él, debido a ese cáncer que tenía, que eran tan voraz, tan malo, tan violento, ¿me entienden? Le metían drogas muy fuertes, y había niños más grandes que él que no lo soportaban. Él salía saltando, nos mandaban los videos de las quimioterapias. Y el 14-15 de octubre él iba a terminar, él iba a estar bien.
Habían unas cositas que ver, pero supuestamente ya estaba todo bien. En el hospital le estaban armando una fiesta porque él estaba terminando todo este proceso tan difícil que habían pasado. Y mi cuñada va ese día y nos cuenta ella, ese mismo día nosotros nos reunimos, mi señora en mi casa, mi suegro, mi cuñado, y ella nos hace una llamada y no está riendo y no está sonriendo, estaba llorando mal, como cualquiera de nosotros estaríamos si nos dicen lo que le dijo la doctora a ella en ese momento. No le quisieron hacer la radioterapia porque le dijo, va a ser en vano, mamá, va a ser en vano que le hagamos la radioterapia. Su hijo, esto es lo que les dijo, su hijo tiene los días contados, le dijo. Su hijo tiene los días contados. Aprovechelo, llévelo con su familia, pasen tiempo con él, mímenlo. Pero Samuel tiene los días contados. Y así nos llamó ella y bueno, lloramos con ella, con mi suegro, con todos, porque estábamos esperando, no solamente que fue un golpe muy grande, sino que estábamos esperando exactamente lo opuesto en las noticias. Pero fue muy duro. Y yo me puse a pensar, a meditar mucho últimamente con esto. Y la realidad es una. La realidad es que tenemos mucho en común con Samuel. Tenemos mucho. Porque usted, como yo, también tenemos los días contados. ¿Sabe cuál es la diferencia entre ustedes, yo, no sé, el hermano Seba, mi familia, el pastor? ¿Sabe cuál es la diferencia entre nosotros y Samuel? Lo que tenemos en común es que tenemos los días contados. La única diferencia con Samuel es que Samuel estaba mejor informado acerca del cómo y del cuándo. Nosotros no sabemos cuándo, no sabemos cómo. Por lo que yo sé, no podríamos tener un mañana quizás. 2 días, 10 años, 90. A los que nos bendiga a nuestros hijos para que vivan 90 años. ¿Quién lo sabe? La realidad es que estamos muriendo. La realidad es que el tiempo pasa. Y no podemos hacer nada para retroceder. Se los dice una persona, y me van a corroborar mis padres, que perdió la mayor parte de su vida, entretenido, viendo televisión, jugando a los videojuegos, tonteando, la verdad que tonteando, discúlpenme la palabra. No saben las noches que me ha costado. Pregúntele a mi esposa si esto no ha sido un pesar para mí. Y les doy una estrategia, porque este año se viene muy linda la iglesia, con muchos proyectos, con muchas casas para abrir, para visitar, así que muchos de ustedes quizá van a estar involucrados en predicar, en aconsejar, y les doy un consejo, hago un paréntesis acá, les doy un consejo que aprendimos con mi señora acerca de la consejería, estando con parejas siempre. Si quieren saber la verdad acerca de un hombre, van a estar con un hombre, con un marido, y quieren saber si le está diciendo la verdad, póngale la esposa al lado. Si le está diciendo la verdad, la esposa va a decir. Si les está mintiendo, los ojos van para arriba, se ponen blancos, se miran las uñas, mueven el piecito, miran para abajo, miran la hora o se van con los niños. Así que miren a mi esposa, no les estoy mintiendo. Ha sido un gran pesar para mí y un gran pesar para mis padres. Cuando les decían que me tenían que cambiar de escuela porque había quedado libre 5 veces. Y no es que yo me iba a otro lado, me quedaba en mi casa viendo los dibujitos, viendo una película, viendo cualquier pavada. Así es al día de hoy, que he perdido muchas cosas, como él podría estar recibido de la facultad. Tenía la capacidad, pero no supe aprovechar el tiempo. No vayan por ese lado, Los jóvenes, no vayan por ese lado. Está bien el entretenimiento, pero cuando se vuelve, el nombre te lo dice, el descanso es bueno para todos, el descanso es genial, chicos. Genial, muy bueno, necesario. El ser humano lo necesita. El descanso, el recreo, las vacaciones son necesarias, pero no vivan del entretenimiento, porque justamente la palabra te dice, te mantiene entretenido, te tiene entre cosas que verdaderamente son importantes. Y si seguís ahí estando en el medio para toda tu vida, no está nada mal ahora que tienen 14, 15, pero si se acostumbran a eso, les va a pasar como a mí. Van a estar tenidos entre cosas que verdaderamente son importantes, y el día de mañana el tiempo va a pasar y el tiempo no va a volver atrás, y ustedes se van a quedar pensando, la peor cosa, mi peor miedo es tener 70 años, 80 años, estar en una cama de hospital y pensar, ¿qué hubiera sido si no hubiera estado entretenido
haciendo todas esas cosas. Yo ahora lo pienso, ¿qué serían nuestras vidas si yo hubiera estado recibido ahora? ¿Qué cosas tan difíciles que pasamos hubieran sido distintas si yo no hubiera estado entretenido de las cosas importantes, de las cosas que valen la pena? Pero no solo va para los chicos. Hay mucha gente estancada que tiene capacidades para servir al Señor. Hay gente metida en actitudes autodestructivas que lastiman, que hieren a su familia, en pecados que lastiman a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos. ¿Hasta cuándo? El tiempo se está pasando. En algún momento hay que tomar el compromiso y decir, el tiempo se está pasando, no voy a ser más joven, mi mañana puede ser mi último día de mi vida, puedo ser un joven de 20 años, pero ser un viejo al que le quedan 2 años de vida. No lo sé. ¿Cuándo voy a tomar la decisión? Tomen la decisión ahora de servir al Señor, de ponerse las pilas, de hablarle a la gente de Dios, de ser un mejor hombre, de ser una mejor mujer, de ser un mejor profesional, de ser un mejor alumno. Pero el tiempo es hoy, hay que aprovecharlo hoy. El mañana no es promesa para ninguno. No vivan del entretenimiento, no vivan de lo que les dice la mente. Mi mente me decía, no, yo no puedo, no tendría que subirme porque no sé cómo hacerlo. Y fue cuestión de desgastarme y cansarme. El pastor Esteban me decía la semana pasada y nos decía a mi suegro y a mí, mi deseo es cansarme para el Señor. Me canso en mi trabajo, me canso en mis responsabilidades, pero no hay nada mejor que cansarse para el Señor. No hay nada mejor que cansarse haciendo lo que beneficia a tu familia, lo que beneficia a tu futuro. Gastá tu vida, invertila, estudiá y trabajá, invertí en tu futuro, invertí en tu familia, besá a tus hijos, besá a tu esposa, decirle que las amás. No seas tan frío si a algunos les pasa a decir, no le van a decir un te quiero, un te amo, un abrazo, demuéstrense que se quieren. Y por último y más importante, inviertan su vida en el Señor. La mejor cosa que le pueden preguntar a un pastor, una de las mejores frases que le pueden preguntar a un pastor es la siguiente: pastor, ¿qué necesita que haga? Eso es lo mejor, porque siempre hay cosas para hacer. Siempre hay alguien que visitar. Siempre hay alguien a quien ayudar. Así que invertamos nuestro tiempo y quiero terminar con esto. No sé si algunos de ustedes conocen a John Newton. ¿Han escuchado de John Newton? Seguro han escuchado en las películas que cuando muere alguien ponen una canción de violín que siempre es la misma en las películas americanas, que se llama Asombrosa Gracia. Amazing Grace se llama la canción. Es un himno cristiano de cientos de años y lo escribió este hombre, un pastor, John Newton, con una vida espectacular, sufrida, terrible. Si alguno necesita material para leer, yo le puedo pasar un libro por teléfono de la biografía de él. Y él escribió esta frase, y yo quiero que con esto nos vayamos a nuestra casa. Él dijo, no soy lo que podría ser, lo que podría ser. Estaba diciendo que él tenía capacidad, pero que no la estaba aprovechando. No soy lo que yo podría ser, no soy lo que debería ser. Podría ser más y debería, hay una exigencia en esa palabra, debería ser más. La Biblia dice que seamos más, que crezcamos en Él y a veces no lo hacemos, a veces no lo intentamos con nuestra fuerza. Entonces Él decía, no soy lo que podría ser, no soy lo que debería ser, no soy lo que deseo ser, porque deseamos ser mejores, pero no somos. Deseamos cantar mejor, deseamos predicar mejor, deseamos enseñar mejor, deseamos ser mejores alumnos, mejores padres, mejores esposos, pero no lo somos. Y él decía esto, no soy lo que podría ser, no soy lo que debería ser, no soy lo que deseo ser, no soy lo que espero ser, pero gracias doy a Dios, pues no soy lo que solía ser. Esa tiene que ser nuestra actitud. No soy lo que solía ser, que el día de mañana nos despertamos y digamos, aproveché todo lo que pude que aprovechar, invertí mi tiempo en las cosas que valían la pena y gloria a Dios, no soy lo que era ayer, soy un poquito mejor. Crezcamos, Señor, crezcamos en el Señor Jesucristo, crezcamos en buenas actividades, en buenas obras, crezcamos y no desperdiciemos el tiempo, seamos de influencia para los demás. Un niño de 7 años que no vivió nada, se vuelve la inspiración para otros. ¿Cuánto más nosotros que tenemos, si Dios quiere, mucho más para dar? ¿Me dice amén? Amén. Vamos a orar un segundito, ¿eh? Dios Padre Todopoderoso, Señor, estamos delante de ti
Estamos delante de ti, tú estás presente en este lugar a través de tu Espíritu Santo, el cual habita en nuestros corazones, en la mente de los que te aman. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oramos para que tu palabra, que es fiel y verdadera, actúe en nosotros, Señor. Que no seamos guiados por nuestras pasiones, que no seamos guiados por nuestros sentimientos, que podamos, Señor, razonar y seguir tu consejo, tu palabra, para servirte, para aprovechar el tiempo, para amar a nuestra familia, para ser buenos hijos, para ser un ejemplo, Señor, de aquello en lo que creemos. Te pedimos, Señor, la sabiduría para aplicar todo lo que conocemos, poco, mucho, Señor, pero sabemos que si aplicamos una cosa al día, creceremos en ti y seremos de bendición. Padre, ayúdanos. Sin tu poder, sin tu presencia, sin ti, para nosotros es imposible hacerlo. En tus manos están nuestros planes, en tus manos está nuestro futuro, en tus planes, en tus manos, Señor, está todo lo que tu iglesia desea, planea. Señor, guíalos como lo haces con nosotros día a día, que mañana podamos despertar, mirarnos al espejo y decir, gloria a Dios. No soy lo que solía ser. Comenzamos otro día y tratemos de ser mejores, tratemos de ser más fieles, tratemos de ser un ejemplo para todo aquel que nos mire. Cartas leídas somos delante del mundo, dice Iglesia, Señor. Cartas leídas. Tratemos de ser una buena carta. Gracias, Señor. Te bendecimos, te reconocemos. Tú eres nuestro todo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.